Hola a todos, Besrat Hashem, el día de hoy estamos a 19 de Kislev del año 5783, en el día 13 y 14 de diciembre del año 2022. En este día vamos a continuar con las explicaciones de la parasha, que las habíamos dejado a un lado por diferentes motivos, pero muchas gracias a los que estuvieron atentos, ¿no? Y bueno, el primer aspecto que vamos a tocar el día de hoy es la contienda entre Yosef y sus hermanos, la pelea que hay entre ellos. En Bereshit, en Génesis 37:2, nos habla la Torah, y él era un joven con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa. Para entender esto hay que, para entender la explicación que vamos a dar el día de hoy, hay que entender lo que pasó en la porción semanal pasada, la Parashá, Shabua, la porción de la semana pasada, que fue Parashat Baislach y envió Jacob, que nos habla en general de la disputa entre Jacob y Esab. En esta Parashá parece disputa pues, parecida o algo por el estilo, porque es una pelea entre hermanos, así como era Jacob Esab, ahora es con los 10 hijos de Jacob, y Joseph quitando a Benjamín dentro de ese grupo, porque era muy pequeño. Em, pero justamente hay que entender esto, porque en Jacob y Esab, pues sí era un choque muy polar, o sea, uno estaba en la Torah Emet y otro estaba en la ilusión del mundo físico, ¿no? Jacob y Esab. Pero en este caso, nos dice la Torah con respecto a los hijos de Jacob en Bereshit 47:31, que nos habla de, voy a leer para traer la fuente de por qué los hijos de Jacob eran todos justos, eran todos sadikim. Dice la Torah en 47:31 Génesis. Dice, y dijo que se lo jure, y le juró. Entonces Israel se postró hacia la cabecera del lecho, y bueno, ahí termina. El contexto de esto es porque él es la plática entre Joseph y Jacob. Em, Porque Jacob le pide a Joseph que, que, que lo entierre en Israel, que no lo vaya a dejar en Egipto para que sea enterrado en Egipto. Él no quería ser enterrado en Egipto. Este, Justamente con su esposa Lea, al final es sepultado con sus padres, con Abraham e Isaac, pero pero justamente eso. Y después ahí, con respecto a este versículo, Rashi nos trae dos explicaciones. Una, que el aspecto del lecho se refiere al hecho de que Jacob se inclinó en la parte alta de su cama, en la cabecera, porque ahí no sé si lo sabes, en Shabbat 12a, y bueno, profundiza un poco el Rebbe Nachman con respecto a esto en Likutei Moharan 5:38. Bueno, para, este, para entender un poco esto, es un poco más extenso, pero es justamente cuando la persona está enferma, la Shekinah, la presencia divina, posa en la cabecera del enfermo, justamente como lo vemos en este pasuk. Y Jacob estaba enfermo y por eso se inclinó a la cabecera, porque él sabía que ahí estaba la presencia divina. Pero bueno, para hacerles una pequeña enseñanza con respecto a lo que nos dice el Rebbe en el Likutei Moharan, es que cuando la persona no cuida su boca, no cuida su lengua, y habla lashon hara, habla chismes, habla mal de las personas, la presencia divina se aleja. Estás enfermo, habla chismes, y no está cerca de ti. Y ahí te atacan diferentes ruach, diferentes espíritus malos,
Bueno, uno que me marcó mucho a mí era con respecto no recuerdo el término en hebreo, pero un viento, un ruaj, un espíritu de temblar. O sea, como que te daba mucha temblorina en tu cuerpo. Pero aún así, pase o no pase, eh, al momento que estés enfermo, siempre es muy bueno que uno se cuide del aspecto tan importante como es el habla. Entonces es algo que aprendemos en Shabbat, en Talmud 12a, en Shabbat 12a, que justamente cuando la persona está enferma, la presencia divina se encuentra en la cabecera de la persona. Lo aprendemos de Jacob porque se posternó a la cabeza. Em, pero hay otra explicación que nos trae Rashi, porque su lecho había sido perfecto y entre sus hijos no había ningún malvado. Entonces su descendencia era perfecta, es algo que por ejemplo no podemos aprender de Isaac. Por ejemplo, Isaac tuvo a Jacob justo, pero Isaac no era justo. Abraham, por ejemplo, tuvo a Isaac, pero Ismael al principio no era un justo. De hecho, fue sacado de su casa. Entonces es algo que no pasó con Jacob, ¿no? Y bueno, ya igual Abraham tuvo Ismael y hizo Teshuvah y murió como un sadiquín, pero pues Abraham igual tuvo diferentes hijos, ¿no? Que pues no se mencionan en la Torah, ¿no? Que es justamente de ahí de donde igual parten las descendencias del mundo, ¿no? Del mundo más en el oriente, África, pero bueno, esos son otros temas. Pero es justamente de este versículo que entendemos que los hijos de Jacob eran todos justos. Entonces, era lo que comentamos al principio. En la parasha pasada era una disputa familiar, pero era claro, era fácil tomar papel o tomar posición, porque pues, era obvio que Jacob era, pues, la verdad, era el camino correcto a seguir. Y Esab no era Sheker, era ilusión, era un mundo de ilusión en el que él vivía. Y al contrario, pues Jacob era Emet, era la verdad de la Torah. Entonces, no es tan fácil. En este caso, como todos los hijos de Jacob eran Sadikim, pues, no es que digas, Yosef era bueno, y lo atacaron, y luego y fue a Egipto, y los demás hijos eran malos. No es tan sencillo. Pero justamente es lo que vamos a estar explicando el día de hoy. En la Torah y nos habla de Behu Nahar. Behu Nahar lo encontrarán en su Humash, en Génesis 37.2, Bereshit 37.2. Entonces él era un joven, y él era un joven, Behu Nahar, y él era un joven. Algo que nos dicen los sabios es que Yosef se refería que actuaba de una manera inmadura. Actuaba de una manera inmadura constantemente, buscaba arreglarse el cabello, las cejas, su aspecto físico, no era algo que no les gustaba a sus hermanos. Alguien con el potencial de Yosef que se preocupara de esa manera por algo tan poco importante en la vida como el aspecto físico de cómo se vea, pues es algo que decían sus hermanos, no, es algo que no está bien, era algo que era joven, era inmaduro, ellos entendían eso de Dios. Entonces, el otro aspecto que explicamos, que es una explicación común, es que Yosef estaba con los hijos de Bilha y Silpa es algo que nos comentan los sabios, que era para elevar como su valor en la familia. Era un poco desplazados por los hijos principales de Lea principalmente, de Lea más bien. Y ya como los demás eran hijos de las sirvientas, ya como que eran de segundo nivel, ¿no? Entonces, por eso Joseph, el principal de la familia, se bajó, por así decirlo, con los hijos de las sirvientas. Y bueno, algo que igual podríamos preguntar aquí es que en la Torah no hay ningún verbo, ninguna explicación con respecto a lo que está haciendo, solo nos dice y estará. Pero bueno, vamos continuando.
Algo que nos trae la parasha con respecto a esta, bueno, es un tema muy importante en esta parasha, es con respecto a los sueños. Es algo que justamente fue como el principal problema de Yosef con sus hermanos. Como Yosef les contó su sueño de que todos sus hermanos, incluidos su padre y su madre, Jacob y Rachel, se iban a inclinar. Pues es algo que no les gustó a sus hermanos, ¿no? Y aquí hay que entender una diferencia. En el Talmud de Berajot 65b nos habla de que el sueño es considerado una pequeña parte de profecía. En esa hoja de la Gemara nos habla un poco, es un tema muy interesante con respecto a los sueños. Quien pueda estudiarlas, es muy bueno estudiarla en esta semana. Entonces son dos aspectos diferentes. El aspecto de profecía, de ser como un profeta, y el aspecto de ser un soñador. O sea, qué era Yosef? ¿Era un soñador solamente o sí era una profecía? Al final sabemos que sí era profecía, porque al final pasó, como él era el virrey de Egipto, pues su padre y sus hermanos se inclinaron hacia, ¿no? Al final cuentas sí se cumplió ese sueño, esa profecía. Entonces hay que entender que una profecía, y lo voy a leer, es la manera en que Dios manifiesta al receptor una realidad, un hecho que forzosamente va a suceder. Y un sueño, en cambio, es algo que tiene el potencial de suceder, de ocurrir, siempre y cuando el receptor interprete de manera positiva y de manera correcta el mensaje divino, el mensaje de Hashem, del Creador, y desarrolle de la forma adecuada las tareas que logra hacer que esta profecía se convierta en realidad. Entonces es algo, por ejemplo, un aspecto de profecía. Una profecía era que cuando Hashem le habló a Moshe y le dijo: este pueblo está sufriendo en el Shemot y voy a cumplir la promesa que le hice a sus padres, a Abraham, de que su pueblo iba a ser esclavizado, pero iba a ser sacado de esa tierra, iba a quitarse esa esclavitud, ¿no? Entonces es algo que no está sujeta a ningún aspecto humano, es algo que va a pasar. Que Israel saliera de Egipto es algo que iba a pasar. Fuera Moshe, fuera Aarón, fuera cualquier sea, iba a pasar, no hay duda. Esto es algo que no hay ninguna manera de cambiar. Por ejemplo, cuando el creador quiso, este, quiso, quiso, de, hizo el decreto en los cielos de destruir el templo sagrado, ya está, no se va a cambiar. Inclusive, por ejemplo, es algo que estudiaba hace algunos meses con el Ramban, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto en el Dad Tebunot. Algo que me enseñaron que estaba muy interesante es con respecto a que a veces las personas usaban los nombres sagrados para un uso no muy correcto. Y creo hay citaba un midrash, una historia del profeta, ya se me fue, el profeta Jeremías, en las lamentaciones de Jeremías, que inclusive las personas intentaban usar nombres de ángeles, nombres de Dios, sagrados, kasher, permitidos, muy buenos, para evitar que el templo que fuera destruido. Ahí justamente nos comenta este Midrash que ahí el creador le bajó el switch, por así decirlo, a esos nombres. Eran sagrados, eran útiles, servían, tenían una utilidad, pero cuando uno los usa para algo que cree que es bien para ti, como que el templo sagrado se mantuviera en pie, que es algo viable, es algo espiritual, kosher, ¿no? Pero si no es si Yahshua hizo una profecía con Jeremías que el templo iba a ser destruido, ya no hay manera, ya, aunque uno quiera hacer lo que quieras hacer, no hay manera que eso cambie. Cambia en un sueño, por ejemplo, si te llega un sueño malo,
dándose de acá, haciendo teshuvá, haciendo cambios en tu comportamiento, puedes cambiar ese sueño. No es un decreto, un joco, algo que no se puede mover. Entonces, lo que le pasó a Joseph no fue profecía, fue un sueño. Es muy importante y por eso me quedo aquí un ratito, porque es muy importante entender eso. Lo de Joseph fue un sueño, por eso es el soñador, no era ningún profeta. Sí, sí era un estudioso de la Torah, pero era soñador, tenía ese potencial, era joven, era joven, era muy grande, pero potencialmente. Em, no era un hecho. O sea, por ejemplo, bueno, ya iba a traer más ejemplos del Tanaj, pero bueno, creo que ya se entendió. Bueno, Yosef, hay que entender que Yosef interpreta el mensaje de Hashem como que él iba a ser el rey en su familia, él iba a tomar ese reinado. Entonces, aparentemente Yosef era inmaduro, se cuidaba de sus aspectos físicos como una persona que no es muy espiritual. Por ejemplo, una persona espiritual pues no se preocupa por, pues no sé, aspectos muy mínimos de tu físico, ¿no? O sea, hay que preocuparse, especialmente las mujeres, los hombres hay que estar bien para Shabbat, hay que estar, por ejemplo, ahí nos dice el Rambam con respecto a los estudios de la Torah que se cuiden mucho de su ropa, sean ropas con mucha, es algo muy curioso porque es algo muy importante en el estudio de la Torah y es algo que rezamos constantemente. Por ejemplo, en el Aneni hay una plegaria que es para los estudios de la Torah que trabaja y sus aspectos de petición son muy básicos y uno de ellos es ropa sagrada, para que pueda tener ese servicio de shop. Entonces, es algo importante, pero Joseph lo lleva a un nivel aparentemente ya no positivo. Entonces, aquí quiero traer una explicación del Masayet Tanit 17a que se basa en el pasuk que nos trae el profeta Isaías. Este, Isaías 33, 17, dice en hebreo, Melech Beyofio, no le entiendo mucho a mi letra, Melech Beyofio Tejesena Einej. Así es. En español dice, y el rey en su belleza debe ser visto. Entonces, aquí entendemos que el rey, hoy en día el estudio sobre la Torah, las personas importantes, tienen que preocuparse mucho por su belleza física. Y no tanto por lo, no puedo yo cambiar mi aspecto físico, ¿no? En un aspecto de mi anatomía, ¿no? Pero sí me puedo eh, preocupar por lo que he visto, ¿no? Este, entonces, aquí entendemos que Yosef, y hay que entender que cualquier aspecto de la Torah oral, de aspectos elevados, eh, y lo sabían ya los patriarcas. Es otra enseñanza que nos trajo Rashi en parashot anteriores, que quisiera igual compartirles, pero si no ya será el próximo año. Es algo muy importante que entendemos que los patriarcas eran observantes de la Torah y eran estudiosos de la Torah. Especialmente la Torah nos habla de que como Yosef era el más sobresaliente en el estudio de la Torah con su padre. Entonces Yosef sabía esto. Yosef sabía que el rey en su belleza debe ser visto. Por eso Joseph, cuando vio el sueño, dijo, me tengo que preocupar. Recordó esa enseñanza de su padre y dijo que me tengo que preocupar por mi aspecto físico. Por eso se empezó a preocupar un poco más Joseph por el aspecto físico. No, y no es un aspecto banal como lo podríamos entender en un aspecto. Por eso les traigo el comentario más común con respecto a este pasuk, que sí era maduro y todo eso. Pero aquí entendemos que no, en Tanit 17a entendemos que no, que el rey necesitaba eh, eh, ser bien visto, tener belleza, cuidarse en su aspecto físico. Inclusive los Hamim nos comentan
que hay un precepto bíblico de que del rey debía recibir diariamente un corte de pelo, no podía tardarse mucho con respecto a su corte de pelo, debía tener un cuidado muy minucioso. Por ejemplo, yo conozco a algunas personas que sí se cortan el pelo cada 5 días y digo, pues, ¿para qué, no? O sea, pero sí, o sea, si tú te preocupas demasiado por tu aspecto físico, pues está bien. Y si lo haces solo para verte bien, pues está bien por ti, ¿no? Pero el aspecto de los reyes de Israel y de Yosef no era para verse bien, porque era algo que Yosef no hacía. Por eso la Torah hace esa mención en ese momento de que era joven y justamente ahí nos explican los sabios eso, porque a partir de ese momento pues se empezó a comportarse de esa manera. Este, em, algo que entendemos y es una pequeña explicación ahorita antes de cerrar con el tema, es por qué Yosef estaba con sus hermanos, los hijos de Bilha y Silpa. Él intentaba elevar la jerarquía de sus hermanos, de esos hermanos, justamente por eso. Y algo muy curioso que nos trae la Torah con respecto a esto, es que sí sirvió un poco. Y aquí voy a buscar en Rashi para darle lectura en las partes que hay que 25, que es justamente la última parte, en donde la Torah menciona a Bilha y a Silpa como concubinas, como sirvientes. 35-25. Dice, y los hijos de Bilha, la sierva de Rachel, Dan y Naftali, los hijos de Silpa, la sierva de Lea, Gad y Asher. Esos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padán y Aram. Esto lo vemos en la parasha anterior, en Parashat Bailah. Y bueno, hay diferentes citas con respecto a esto. Y después lo vemos en 37:2. Que nos dice en Génesis 37:2, que ahí cambió el término en el que usó la Torah. Estas son las generaciones de Jacob a los 17 años de edad. Yosef era pastor del rebaño con sus hermanos y él era joven, pero solía estar con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, esposas de su padre. Y Yosef solía traer a su padre hablando malas palabras sobre ellos. Entonces aquí vemos ese pequeño cambio con respecto a eso. O sea, cuando Yosef, aunque el relato de Yosef y las hijas de Bilha y Silpa es después de este hecho, ya era algo que ya estaba gestando Yosef, era algo que hacía constantemente. Ahí la Torah hace como un recuento de esos momentos, pero era algo que Yosef ya hacía constantemente. Entonces, aquí primero les habla de siervas y después les habla de esposos, porque sí funcionó. Aquí nos dicen los sabios que sí, o sea que sí funcionó un poco el elevar la jerarquía familiar de Bilha y Silpa, de sus hermanos, de los hijos de Bilha y Silpa. Entonces, aquí voy a cerrar con el aspecto de joven, con el aspecto principal de joven, porque es algo que me gustó mucho. Ok, porque es justamente como algo muy, muy importante que nos va a servir a todos y Bezrat Hashem, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, ¿no? Porque lo que entendían los hermanos de Jacob, con respecto a Yosef, es que tenía potencial, era brillante, era bello, tenía el potencial de ser una persona muy elevada, como su padre. Pero ellos sabían, y esto está muy bueno, y lo que encontré con un comentario con respecto a esto, es en Mishle Proverbios 31:30, es lo que leemos cada Shabbat.
Dice gen gracia bueno, leo Michelet. Dice, falsa es la gracia y vacía es la belleza. Como falsa es la gracia. Lo primero que pensé en esto es Benoach, Masajem, Bene Hashem. Y Noah halló gracia enfrente del Creador. Es algo que decimos en cada Abdalá. Benoach, Masajem, Bene Hashem. Y Noah halló gracia enfrente del Creador. Pero es muy curioso y lo conecté mucho con esto porque, porque si nos damos cuenta, ese pasuk viene al principio de Parashat Noah. No viene al final, viene al principio. Creo que, de hecho, es algo que me tocó leer. No, creo que viene al final de Parashat Bereshit. Al final de Parashat Bereshit viene eso. Y Noah encontró gracia. Aquí no tengo mi Humash, pero ahorita se los confirmo para no tardarme tanto. Justamente, me acordaba un poco de eso, pero Noah halló gracia en los ojos del Eterno. Es Bereshit, Génesis 6, 8. Benoach Masaj Bene Hashem. Es algo que decimos 3 veces en Abdalá y es un paso que es bueno tenerlo en mente. Y Dios y Noah halló gracia a los ojos del Creador. ¿Por qué nos trae ese pasuk al principio al final de Parashat Bereshit, al principio de la historia de Noah? Porque ahí el Creador, y esto ya es un poco de lo que se me ocurrió a mí, pero este comentario muy bueno que encontré con respecto a esta parasha, es justamente eso, que los hijos de Jacob sabían que tenía gracia, que tenía belleza, que tenía potencial, pero y no daban por hecho a Joseph. O sea, y no le daban como el visto bueno todavía. O sea, no lo daban por completado. No, o sea, ellos lo vieron como alguien que le falta. Tiene el potencial, por supuesto. Por eso estudiaba tanto con su padre Jacob. Pero no era alguien, era un joven, era un joven. No, y no era alguien que tú tendrías que, no, es que Joseph se está vistiendo, se está preocupando demasiado por su aspecto, por ejemplo, ¿qué pasa si Jacob se preocupa demasiado por su aspecto físico? Es Jacob. Respeto a mi padre y respeto a lo que diga Jajam, señor Jacob. Es un anciano, no, por algo lo está haciendo, pero Joseph no. Era un gran estudioso de la Torah, era una gran persona, pero estaba en potencial. No puedes juzgarlo tan para bien, entre comillas. O sea, sus hermanos como hermanos mayores estaban como preocupados por él, por eso decían, tiene el potencial, pero parece que se está desviando, está con los hijos de Virgen. Silpa se está preocupando o sea, parece que se está desviando un poco, ¿no? Entonces ahora sí quiero leer lo que dice Michelet 31:30, la parte de la mujer, Heshet Hai, la mujer virtuosa, falsa es la gracia y vacía es la belleza. ¿Por qué falsa es la gracia? O sea, entonces, ¿por qué Hashem le da gracia a Noah? O sea, ¿por qué le da gracia? Algo que es falso. Si fuera falso, no se lo daría. Y no lo leeríamos y no sería algo importante. Y por ejemplo, en la primera enseñanza del Likutei Moharan del Rebbe Nachman, ahorita que me acuerdo, habla justamente eso, de que la Torah es gen, una gacela graciosa, con gracia. Entonces, ¿por qué es falsa? Porque en sí es falsa, es vacía, eh, no vale nada. O sea, el hecho de que Noah tuviera gracia gracia enfrente del Creador, no significa que fuera una gran persona o que tenía el potencial de ser una gran persona, pero tristemente al final de la parasha, que le dice a Shema Noah, tonto. O sea, primero le dio el potencial, pero no cubrió ese potencial.
Entonces la gracia no es algo que, no es un bien en sí mismo, es un potencial. Es como por ejemplo el dinero. ¿Es algo bueno? Es como gracia. Es algo que podríamos cambiar. Falsa es el dinero. Sí, porque si lo usas para bien, ok, ese potencial lo usaste para bien. Pero si lo usas para mal, es falso, no sirve. No sirve para nada y te arruina la vida. Lo mismo con la gracia. Si lo usas para bien y el potencial lo usas para bien, te sirve. Pero si no, no te sirve. Como no le sirvió mucho. Tristemente termina pues un poco mal la historia de Noah. Em, es algo que hay que entender. Entonces, por eso es que sus hermanos justamente pues, y es algo que no se trata de como de justificar, de que intentas matar a alguien, ¿no? Pero y no es que fuera envidia totalmente, fuera algo malo y que sus hermanos eran malvados totalmente y Joseph era un justo totalmente. No, es que ellos vieron que Joseph tenía esa gen, esa gracia, ese potencial. Pero ellos sabían de la enseñanza de sus padres también que eso es falso. Que si Joseph se desviaba, se desviaba. No es como Jacob, que ya es como Moshe al final de sus días. Y ya Moshe no se va a desviar. Tú, por ejemplo, si Moshe se cuida, igual el ejemplo de Jacob, si Moshe se cuida al final de sus días su físico, pues, Baruch Hashem y Emet, porque no es alguien con gracia necesariamente, no es con potencial. Ya y referendo ese potencial de una manera muy práctica y muy fuerte. Y no es un potencial, ya es algo bien concreto. O sea, ya es un jajam, ya es un sabio totalmente. Y en el caso de Joseph, en ese caso no. Entonces, hay que entender que el potencial y la belleza solo vienen respaldados por hechos prácticos, concretos. Si tú tienes potencial, si tú tienes gracia en frente del Creador, si no haces algo, no, no, no se preocupó por la generación, no hizo una acción concreta, pues no sirvió, es vacío, falsa es la gracia, fue algo falso, fue algo que no sirvió. Pero si Joseph, y era el miedo que tenían sus hermanos de Joseph, que le pasara lo mismo, ¿no? Bueno, que le pasara lo mismo con respecto a Noah, que fuera algo vacío, que al final iba bien y terminó mal, ¿no? Entonces, es algo que hay que entender, que y algo muy curioso es que inclusive los hermanos que favoreció estuvieron en su contra. O sea, imagínense, los hijos de Bilha y Silpa, este, lo intentaron matar igual. O sea, ¿cómo puede ser posible? Si tú eras despreciado por Reuben, Judá, por Leví, y Joseph te rescata y te da un lugar y te respeta hay una palabra que usa alguien con quien estudio filosofía que que me gusta mucho, que es como enaltecer. Sí, es otra palabra, como enaltecer al que está abajo, ¿no? O sea, los enalteció. ¿Y por qué ahora vas a conspirar con alguien que te apoyó? Porque no era de que, ay, me cae mal Yosef. Es que Gad, Asher, los hijos de Bilha y Silpa, Dan, veían ese problema con Yosef. Veían intelectualmente ese problema. Que sí, es muy bueno Yosef y el consentido, pero aguas, porque se puede desviar. Tiene potencial, pero uno no sabe. Es un joven, no es una. Entonces, entendemos un poco por qué los hermanos que ayudó le hicieron en la contra, porque su objetivo de los hermanos no era hacerle un mal, era ayudarlo. Tal vez no hicieron la manera correcta de ayudarlo, pero a final de cuentas
todo este tipo de cosas ya son Leshem Shamaim, ya son en nombre del cielo y son Mina Shamaim, son mensajes directos del cielo. También no, cuando un sadik es tan grande y su intención es buena, ya las acciones a veces pasan a segundo plano, por ejemplo, y parece que me estoy contradiciendo, ¿no? Acciones, sí. Hay que tener buena intención para las cosas. Si se equivocaron, sí se equivocaron, porque vendieron a su hermano y sin duda se equivocaron. Pero como la raíz de esa acción era positiva, y no es una equivocación tan grande, se les fue perdonado y no pasó a mayores. Si la raíz de eso hubiera sido el coraje, la envidia, Jacob al final de sus días, como lo vimos al principio, no podría haber dicho todos mis hijos son sadikim, son justos. Simplemente con eso. Entonces, este es otro aspecto que me gustó mucho. Es justamente eso, porque pues parece que así los 4 hermanos, se los digo, Dan, Neftali, Gad y Asher, los 4 hermanos, ¿qué pasó? Pues te están apoyando, ayúdale, ¿no? El que te apoyó al principio. Su objetivo no era molestar a Yosef ni hacerle ningún mal, era simplemente estaban preocupados porque Yosef se podía desviar. Y uno no sabe, igual y se desviaba, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si no pasaba eso? Y Yosef no tenía un golpe de realidad en la cárcel y le ganaba la vanidad y se desviaba. Uno no sabe, al final de cuentas, ya eso es algo que solamente Hashem sabe, ¿no? Entonces, a veces es algo que vemos muy comúnmente en los adolescentes, porque a veces queremos ya ser tratados como adultos, como si ya supiéramos más que el adulto. Pero no, o sea, un adolescente es un adulto en potencia, en potencial, pero no lo es todavía. Entonces, es justamente es esa enseñanza que les quiero traer a ustedes, es justamente de que explotemos. Y independientemente de la edad, al final de cuentas, cualquier persona que está empezando a estudiando Torah, pues tiene un potencial. Evidentemente, pues quien crece en la mejor familia posible con generaciones de Sadikim atrás, de miles de años, pues es más fácil, ¿no? La presión es muchísimo más grande y la equilibración negativa es muchísimo más grande y el esfuerzo es mayor. Aparentemente tu contexto te lo permite, que es más fácil, que como les digo, es más difícil. Pero es justamente que cada uno tenemos ese potencial, como Joseph lo tenía, pero es no dejarnos desviar por ese potencial, porque sí, tenemos ese potencial, pero hasta ya llegar a un punto de nuestra vida que yo creo que en ningún momento de nuestra vida podríamos llegar a ya confiarnos, como en los dinosaurios, que hasta el último día de tu vida hagas teshuva. Es decir, que, que hasta tu último día no te preocupes por mejorar y por así. Pero al final de cuentas, ya cuando eres un poco adulto, pues ya tienes un estudio de Torah más consagrado, pues ya es más fácil, ya es un poquito más fácil. Eso, por ejemplo, pues el justo de 60 años que lleva desde nacimiento estudiando, pues es diferente a uno que pues, está empezando y como que te sientes que ya sabes, ¿no? Cuando no, tienes el potencial, pero no sabes si hay mucho que aprender. Entonces, es algo que les quiero compartir. Desde el Hashem, que cada uno, que el potencial de cada uno de nosotros sea, sea bendecido y que podamos explotar en nuestro estudio de la Torah. Bueno, sin más, pues muchas gracias a todos por por escuchar y bueno, nos vemos en la próxima. Desde Hashem quiero preparar una clase con respecto a Hanukkah. Ahí estoy estudiando un poquito. A ver si en esta semana llega, porque ya falta poco para Hanukkah, el día domingo en la noche. Bueno, sin más, pues muchas gracias y nos vemos. Shalom. Muchas gracias y a los que mandan de acá, pues muchas gracias a ustedes.
saben quiénes son y que estas palabras de Torah sean para su mérito. Hasta luego.